No te escucho bien. Y ahora dice que esto no me deja compartir. Ah, capaz que has perdido la calidad de compresión. A ver, dame un segundo. Ahora, Ahora sí. Bien. Bueno, voy a arrancar con lo que habíamos dicho con el profe de qué es una ventana, ¿sí? Window en inglés significa ventanas. Valga la redundancia. ¿Qué le llamamos ventana? A los cuadros que nos aparecen cada vez que nosotros ejecutamos una de las aplicaciones o alguna configuración específica de Windows. Si yo hago un clic acá en mi equipo o en el explorador de Windows, automáticamente se abre lo que se llama ventanas, ¿sí? Estas ventanas pueden ser, yo puedo ir abriendo simultáneamente una o manejar varias ventanas del explorador a la vez, y tienen la característica especial de poder agrandarlas, cerrarlas y darles un tamaño predeterminado nosotros mismos, ¿sí? A través de cómo vamos a poder hacer eso con estas tres iconos que están acá arriba en el extremo superior derecho de la ventana, donde uno, en la línea chiquitita, finita, que nos va a decir que va a minimizar la ventana. Después, en segunda parte, no, tenemos la otra parte, la segunda, donde nos va a poder dar un tamaño específico o particular o según nuestras necesidades. Y el tercero es que nos va a permitir cerrar, ¿sí? Si yo minimizo la ventana, estoy diciendo de que voy a dejar de ver esa ventana, ¿sí? Si yo abro, por ejemplo, esta carpeta que dice empresas, ¿sí? También puedo minimizarla, ¿sí? Si yo tengo dos carpetas, una del explorador o dos ventanas, o puedo tener otra ventana abierta del sistema del Word, ¿sí? Todas van a tener esa particularidad de poderla minimizar, cambiarla el tamaño y también de cerrarla. Una vez que nosotros tenemos bien definida cuándo necesitamos el uso de cada uno de estos iconos, los vamos a poder tener en el uso cotidiano, ¿sí? Siempre minimizamos, ¿sí? Cualquier tipo de ventana, y ¿qué hace la ventana? Se queda acá en la barra de herramientas. Si yo necesito utilizar la pantalla con varias ventanas abiertas, lo que me conviene a mí es minimizar. ¿Qué significa minimizar? Que va a achicar a una proporción más pequeña cualquiera de mis ventanas, ¿sí? Y automáticamente el icono del medio se va a transformar en lo otro, en lo maximizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando maximizo, voy a extender mi ventana hacia toda mi pantalla. Yo en este momento estoy trabajando en una notebook con una pantalla de 14 pulgadas. Si tuviera una PC de escritorio con una pantalla de 24, se maximiza al tamaño máximo que puede la pantalla de cada una de las computadoras en particular, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a permitir? Cuando yo tengo una ventana más pequeña, más reducida, me va a permitir tener un manejo del escritorio o también manejar otra ventana al lado con algún dato en paralelo, digamos. Como también, ¿qué me va a permitir? Cuando nosotros tenemos una ventana más pequeña de lo normal, me va a permitir a mí también darle el tamaño. Si yo me posiciono con el mouse en los laterales, ¿sí? Automáticamente cambia mi puntero y aparece una línea con doble flecha. Esa línea que aparece doble flecha me dice a mí que puedo extender hacia arriba o minimizar hacia abajo la ventana. Entonces ahí le voy a dar un tamaño
en particular según mis necesidades, ¿sí? Como ven acá, yo hago el clic, posiciono el mouse sobre la línea de la ventana y puedo darle distintos tamaños. Pasa lo mismo en la parte horizontal, bien digo, que yo le puedo dar cualquier tamaño, ¿sí? Y la otra particularidad que yo también me puedo poner en el vértice de cada uno, me voy a poner de este lado, a ver, en el vértice de cada, ahí, y también ya cambia el puntero para poder agrandarlo o achicarlo, ¿sí? Entonces, desde un extremo del vértice, ¿sí? Puedo achicar, y cuando achicamos desde los extremos tenemos como a ver cómo puedo decir, como una ampliación o disminución de la ventana, digamos, como muy sincronizada, ¿sí? Me va a reducir también el ancho como el alto, en unas coordenadas más precisas. Si yo lo hago así, en vertical o en horizontal, hay cosas que me van a dejar casi sin datos si yo hago esto, ¿sí? Bueno, todo eso va a depender del criterio de cada necesidad que tenga. ¿Qué pasa si ahora nosotros tenemos, si nosotros tenemos más de unas ventanas, ¿sí? En este caso, como les decía, yo tengo una pantalla de 14 pulgadas y necesito ver tantos datos del explorador, que es la ventana que tengo abierta, datos de otra ventana, que es empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué me va? Me va a surgir a mí la necesidad de ver que tenga estos datos acá, tanto acá, entonces tengo que, o por ejemplo, pasar datos acá, a otro Word o a un PowerPoint. Entonces me dificulta un poco el ir, venir, traer para acá, para allá y sucesivamente. Entonces, una de las alternativas o configuraciones que tiene el sistema operativo es darle un ordenamiento a las ventanas, ¿sí? Entonces, si yo estoy muy perdida, por ejemplo, de tener tantas, en este caso he abierto 4, pero puedo estar trabajando con muchas ventanas a la vez, yo puedo manejar lo que se llamaría la configuración y el ordenamiento de las ventanas. ¿Qué se da acá en la valla? Nos posicionamos en la valla de herramientas y hacemos, la valla de tareas, perdón, y hacemos clic derecho y aparece todo este menú. En donde ahí, con ese menú, yo le voy a poder dar algún tipo de ordenamiento o algún tipo de vistas a las ventanas que tenga en ejecución. Por ejemplo, si le doy vista de ventanas en cascada. Entonces, si yo hago clic ahí, el mismo sistema operativo me va a dar un ordenamiento a mis ventanas. ¿Sí? Si vemos ahora, a ver, que me muestra acá, bueno, no importa. Si ven, si observan bien el detalle, yo tengo en forma de cascada cada una de las ventanas que tenía abiertas, ¿sí? Y les dio un tamaño particular. Las ordenó porque yo tenía una más grandecita, otra más chiquita, una puesta más en un extremo, la otra en otro extremo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese es el ordenamiento en cascada. ¿Cuáles? Veamos los siguientes. Después tengo mostrar ventanas apiladas. Todo este funcionamiento lo tengo y está habilitado porque mis ventanas están abiertas, ¿sí? En el caso de que estén minimizadas o cerradas, no lo voy a poder tener habilitado. Ya vimos las ventanas en cascada, ahora vamos a ver las ventanas apiladas, ¿sí? Cuando están apiladas, me las divide en 4 sesiones, ¿sí? Si yo tuviera más de 5 ventanas, las acomoda para poderlas ver apiladas, ¿sí? Como muestra acá la pantalla. Y después, ya vimos la apilada, las en paralelo. Bueno, es que tengo 4 nada más. A ver, voy a mostrar en cascada, lo voy a desordenar de nuevo.
Y en paralelo me muestra así. Si yo, a ver, voy a cerrar dos ventanas. Ay. Las voy a desordenar un poquito para ver que vean bien el ejercicio. A ver. Y el otro que íbamos a tomar como ejemplo es en, el último que nos quedaba, en paralelo. ¿Sí? Si observan, nos muestra las dos ventanas, las únicas dos ventanas que yo dejé habilitadas. ¿Sí? Pueden ser, en este caso las he ordenado en paralelo verticalmente. También podemos encontrarlo horizontalmente. Todo eso va a ser en función a... va a ser en función a la cantidad de ventanas que yo tenga y también al tamaño de la ventana, ¿sí? Eso es muy relativo según el momento que estemos ejecutando las ventanas. Después tenemos, ay, la voy a achicar. Y por último, no, ya están las tres. Después tenemos la otra particularidad que es muy útil también y otra de las formas de mostrar es el escritorio. Si yo tengo muchas ventanas habilitadas, como cuando estoy trabajando con muchas tareas simultáneamente y necesito volver a un icono del escritorio o algún archivo o algo que tenga en el escritorio, y me sirve esta opción de hacer clic derecho y darle mostrar escritorio. Cuando yo le dé un clic ahí, automáticamente, ¿qué hace la configuración del Windows? Minimiza todas las ventanas. ¿Sí? Que esa particularidad también la vimos la semana pasada. Si yo abro varias ventanas, ¿sí? Eugenia, perdón. Un alumno pregunta si es lo mismo para Windows 7 lo que estamos viendo. Sí, las ventanas, las particularidades que sale acá, como ven ahí ya no tengo ninguna ventana en ejecución. Sí están minimizadas acá abajo, por eso ya me aparecen en grisecito las opciones, pero aparecen exactamente las mismas ventanas, las mismas opciones en el Windows 7. Es exactamente lo mismo para los Windows. Bueno, la opción del mostrar escritorio la habíamos visto. También acá en la parte de la barra de tareas, al último, al lado del horario, había una línea muy finita que si posicionamos el mouse ahí y hacemos un clic, hace exactamente lo mismo que la configuración anterior. Me muestra el escritorio. Esa es una trampita del Windows muy, muy útil. En mi caso la uso siempre. De irme al extremo, hacer un clic ahí, mostrar directamente el escritorio y me voy específicamente a lo que necesito. Ese sería el manejo de ventanas, ¿sí? Nosotros en los parciales podemos pedirles que nos abran un documento, el explorador de Windows, un archivo PDF, a ver qué más podemos pedirle, un archivo PDF que tenga acá. Es para mostrarles un ejemplo. A ver, PDF, no tengo nada. Bueno, no importa. Acá tengo otro documento. Me parece que hoy la suerte con los PDF. Bueno, estos son videos. Como PowerPoint. Bueno, no importa. No me quiero retrasar acá. A lo que voy es que si hoy en día ustedes vienen, nosotros les pedimos que abran esto, la calculadora, puede ser calculadora, automáticamente se abre la calculadora, un bloc de notas, ¿sí?
yo tengo todo esto. Y yo les digo que necesito que me abran todas esas ventanas y que las ordenen en cascada, ¿sí? Entonces vengo acá y le pongo ventanas en cascada. Y automáticamente el sistema operativo me ordenó en cascada cada una de las ventanas. Si ven, si yo las muevo, ahí está la calculadora, el explorador y el documento, ¿sí? Hay alumnos que saben lo que es una ventana en cascada, pero no conocen la particularidad o la configuración que trae el Windows para ordenarlas en cascadas automáticamente. Entonces el alumno viene y hace esto. Entonces viene y hace esto, viene y agarra la calculadora y la pone manualmente. ¿Qué pasa ahí? Que manualmente nosotros automáticamente nos damos cuenta, porque mira, quiero hacer, a ver, ahí. Si ven ustedes acá, yo le estoy dando el tamaño, yo le estoy dando la ubicación, para que la profe, cuando me corrija el parcial, crea que yo sí sé qué es lo que es una ventana en cascada. ¿Sí? Entonces viene el alumno y me presenta esto. Entonces yo automáticamente ya me estoy dando cuenta que esto es un ordenamiento manual que está haciendo el alumno, cumpliendo a medias la tarea, ¿sí? ¿Por qué? Si observan, al hacerlo manual, ¿sí? Yo estoy dando un ordenamiento más atrás, más adelante, o como yo quiero, ¿sí? O sea, es muy manual, muy a lo casero. Pero si yo le doy el clic derecho en mostrar ventanas apiladas, en cascada, el Windows, ¿qué hizo? Ubicó centímetramente, porque lo hace automático, pero parece que con centímetros, cada una de esas ventanas y le dio el mismo tamaño para que sí cumplan con la tarea de que sean ventanas en cascada. Entonces, ubicó primero empresas, Word, y después la calculadora y después el bloc de notas. Si yo minimizo, por ejemplo, acá, la calculadora, ¿se acuerdan que la dejé yo chiquitita? El mismo Windows ordena en cascada automáticamente. Entonces yo como profesora, yo sé que este ejercicio está bien hecho y ha utilizado esta herramienta del mismo sistema operativo. Si yo lo hago manual, nosotros los profesores nos damos cuenta, ¿sí? Está bien que sepan el concepto de cascada, pero tienen que usar la configuración del mismo Windows para hacer ese ejercicio, ¿sí? Nos ha pasado muchas veces que encontramos todo ordenado, pero uno se da cuenta que no está ordenado. Yo creo que con ventanas ya terminé, ¿verdad? Sí, no queda más nada. Sí, ahí chequeé, Eugenia, habíamos terminado con el tema de iconos, así que bueno, Bien, terminamos ahora eso, ventana, o eso creo sí me acuerdo. que no habíamos recorrido la barra de herramientas, solo habíamos utilizado el tema de anclar y desanclar. Bueno, nos está faltando el resto de las cuestiones vinculadas a la barra. Me parece que esto sí, estaba todo completo. Lo que no Estaba me todo. acuerdo si esto no terminamos, me No, parece. en un inicio no, seguro que no. No, No porque cerraste con el tema de de los iconos. los accesos directos, los iconos. Sí. Sí, eso sí me acuerdo. Bueno, la última parte de la parte del escritorio, de lo que nosotros encontramos en la PC, va a ser el escritorio, ve el inicio, ¿sí? ¿Qué le llamo inicio? Todo lo que nosotros tenemos en la
así muy a, a ver, ampliamente, digamos, todo lo que nosotros tenemos instalado y parte de las configuraciones que tiene el sistema operativo en mi computadora, ¿sí? El inicio siempre está en la parte inferior, en la parte izquierda, y siempre está representado por un cuadrito como si fuera una ventana. ¿Por qué? Porque estamos en Windows, y Windows en inglés significa ventana. Entonces, si nosotros hacemos clic en inicio, seguramente acá vamos a encontrar una diferencia si nosotros mostramos el inicio del Windows 7 con el inicio del Windows 10 o el Windows 11, por ejemplo, ¿sí? Ya me estoy avanzando más, pero por ejemplo en el 11 está todo centrado, ¿sí? Es muy visual y está todo esto que yo les estoy conversando en el medio de la pantalla. ¿Qué nos vamos a encontrar acá en la parte de inicio? Yo voy a poder tener un pantallazo general de lo que yo estoy usando recientemente, ¿sí? Y voy a tener una parte de la configuración del sistema operativo, voy a tener las opciones de apagado, inicio o reinicio. Hay a veces que acá en el apagado aparecen con un símbolo amarillito, un triángulo amarillito, que hay a veces que indica que cuando apaguemos, vamos a apagar, a reiniciar y va a haber una actualización, seguramente alguna vez les ha pasado en la compu, y además podemos ver todas las aplicaciones que tiene el sistema operativo, ¿sí? Acá, si nosotros hacemos un clic, todas mis aplicaciones van a estar ordenadas alfabéticamente, ¿sí? Estas aplicaciones, algunas ya son predeterminadas del Windows y hay algunas que nosotros realizamos las instalaciones. Así como nosotros bajamos aplicativos en el celular del Google Play, ¿sí? Acá también podemos hacer distintas instalaciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo necesito un convertidor de PDF o necesito otro navegador web, o necesito un programa para escanear, un programa para imprimir, o una configuración de... Bueno, más adelante vamos a ver las configuraciones. Pero bueno, están todas las configuraciones, tanto particulares por necesidad de cada uno de los usuarios, y también están todas las configuraciones por el sistema operativo. Y eso va a ir dependiendo de cualquiera, del sistema operativo que yo tenga, ¿sí? Bueno, están ordenadas alfabéticamente, ¿sí? Y por ejemplo, este Xbox es una configuración del Windows, o hay una parte que dice herramientas, no, herramientas, no, acá, accesorios de Windows, que es en donde yo encuentro, por ejemplo, el Paint, el famoso Paint, donde hacemos los dibujitos, seguramente alguno lo ha visto, el blog de notas, que lo abrí recién. Quería ver la calculadora, ¿no? La calculadora está en la C, el calendario, etcétera, etcétera, ¿sí? Y es acá en donde tengo esta parte en donde yo puedo configurar mis accesos más usados, o lo más reciente, como decíamos acá. Esto los predetermina el Windows a medida que yo voy usando los distintos sistemas operativos, ¿sí? Pero yo también acá puedo poner lo que yo necesite cotidianamente, lo que yo más use. Por ejemplo, el Word. Lo traslado así y ya ese icono me queda ahí para siempre. Cada vez que yo abra mi inicio, eso va a estar ahí. Lo use o no lo use. Si no lo uso cotidianamente, va a salir de acá, pero acá no va a dejar de salir. Siempre va a estar ahí. Es como anclar lo mismo en el inicio que en la barra de tareas. Si yo voy acá, vieron que ahí dice anclar al inicio, es porque lo va a poner en este costadito, o anclar en la barra de tareas porque lo va a poner acá hacia abajo, ¿sí? Ahí tengan bien en cuenta, identifiquen bien eso,
porque hay a veces que les pedimos que lo anclen al inicio y hay a veces que les pedimos que lo anclen en la barra de tareas y hay a veces que invierten esos lugares, digamos, ¿sí? Siempre cuando hablamos de inicio, hablamos del icono en la parte inferior como si fuera una ventanita. ¿Algo más de acá? No sé. Porque capaz que esta parte en las computadoras no esté habilitada. Todo eso va a depender de la configuración que tengan en el Windows. Y acá en todas las aplicaciones siempre las buscan con el orden alfabético, ¿sí? Hay a veces que nosotros pedimos que empiecen a trabajar en el Word, ¿sí? Y no lo encuentran acá. Entonces nos dicen, profe, esta computadora no tiene Word. ¿Qué voy a hacer ahí como alumno que se me presenta esa situación que no tengo el icono del Word? Voy acá, inicio todas las aplicaciones y me voy a... ¿Dónde me voy? Nadie me contesta. Me voy a la W, porque Word empieza con W, ¿sí? O la otra fácil también es escribir acá en el buscador, como lo vimos la otra vez, la palabra. Y automáticamente me trae lo que más coincide en esa palabra, ¿sí? Ahora yo no la escribí entera, pero sí la puedo escribir entera y me coincide. Siempre va a ir buscando a medida de que va encontrando. A medida que yo voy agregándole vocabulario, ¿sí? Bueno, voy a pasar antes de que pasemos al explorador, voy a pasar a otra parte importante, que eso lo vimos ayer con los chicos, y me parece lógico que lo veamos ahora antes de pasar al explorador. Les voy a enseñar a nombrar, porque ustedes ya lo saben hacer, qué es para mí un menú contextual, ¿sí? Que es el equivalente al famoso clic derecho. Vieron que nosotros en el mouse tenemos dos clics, uno izquierdo y uno derecho. Cuando hacemos el clic izquierdo, estamos trabajando con el clic que es de costumbre y se ejecuta cada una de las aplicaciones haciendo doble clic, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos clic derecho? Como hicimos en la barra, que hace ratito para mostrarles la parte de las ventanas, hicimos clic derecho y apareció un menú de opciones, ¿sí? Esto que aparece acá al hacer el clic derecho se le llama menú contextual, ¿sí? Ese menú contextual, si yo lo hago acá en la barra de tareas, aparece con las opciones para las configuraciones o distintas configuraciones de la barra de tareas, ¿sí? Si yo lo hago sobre el escritorio, al clic derecho, ¿sí? Que aparece otro menú contextual, ¿sí? Entonces, ese menú contextual va a estar adecuado según donde yo ejecute el clic derecho. Como vemos, si yo lo ejecuté en el escritorio, me van a aparecer configuraciones o, configuraciones o particularidades para usarlas en el escritorio, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, acá vemos los iconos, creo que la semana pasada vimos todo esto, no lo quiero volver a repetir, pero puedo ver iconos más grandes, medianos, pequeños, ordenarlos, darle una personalización a la pantalla, ¿sí? Cambiarle el fondo. Entonces, me facilita a mí, haciendo clic derecho, distintas configuraciones para cada uno de los lugares que yo le haga el clic derecho. Si yo pongo, por ejemplo, hago un clic derecho en una carpeta, automáticamente reconoce a ese clic derecho sobre una carpeta y me da la opción de cortar, la opción de copiar, la opción de eliminar, la opción de crearla como acceso directo, etcétera, etcétera. Quiero que les quede bien en claro, o hasta incluso, miren, si yo hago acá en la papelera de reciclaje, hago un clic derecho,
automáticamente mi menú contextual es más pequeño, ¿sí? Tiene menos opciones para realizar o para configurar, como le quieran decir. Entonces, quiero que les quede bien claro que cada clic derecho es un menú contextual y donde va a depender donde yo haga el clic derecho, el menú contextual que me va a mostrar. Generalmente en los parciales pedimos, ¿sí? Necesito que me muestre al menos 3 menús contextuales de Windows, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el alumno? Una captura de pantalla de ese menú contextual, viene acá al PDF, me hace una captura de ese menú contextual, se va acá al icono o se va acá a la barra y hacerme una captura de pantalla de ese menú contextual y así sucesivamente. Entonces, el ejercicio queda resuelto con 3 capturas de pantalla de 3 menús contextuales distintos. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Creo que sí. Euge, Entonces, sí. Euge, una alumna recién te contestó cuando preguntaste del tema de cómo hacer para encontrar el Word, y dijo Ah, escribir bien. en la barra Buenísimo, de buenísimo. búsqueda. Buenísimo. También un alumno pregunta ahora el tema de las capturas de pantalla. No sé si querés que nos adelantemos a eso o lo dejamos para la próxima clase. Como quieras. Y ya que está la inquietud, podemos ver ahora el tema de captura de pantalla Bueno, dale. Bueno, cuando vos quieras. como decíamos, las capturas de pantalla. Vieron que nosotros en los celulares hacemos capturas de pantalla. En los celulares nosotros hacemos, hay capturas que se hacen con 2 botones y hay capturas que se hacen con la mano y automáticamente cuando nosotros hacemos la captura de pantalla se hace como la imagen automática, ¿sí? Y ahí la podemos compartir, guardar, etcétera, etcétera. En el Windows tenemos una pequeña diferencia. Podemos hacer una captura de pantalla, pero tenemos una particularidad, que nosotros, al hacer la captura de pantalla, no vamos a tener automáticamente la visión de esa imagen, ¿sí? Entonces, para realizarla en la compu, por ejemplo, si utilizamos el teclado, porque hay varias formas de hacer una captura de pantalla, si utilizamos el teclado, hay una tecla al lado generalmente al lado de la tecla F12, si se ubican en la primera hilera del teclado, que se llama IMPAN. O por ejemplo, acá en la notebook tengo IMPT. ¿Sí? Esa tecla a mí me va a permitir impresión de pantalla. Eso es lo que significan las siglas, o hay a veces en inglés, no me recuerdo, pero generalmente está, bueno, la mayoría ya está en castellano. Al lado de la tecla F12, la mayoría de las veces está. Si yo presiono esa tecla automáticamente, la presiono y no pasa nada, absolutamente nada. Yo no veo ni un destello de imagen, ni automáticamente me aparece la imagen. No, no lo veo, ¿sí? Por eso hay a veces que los alumnos nos dicen, no, profe, no sé dónde está, se perdió. Hacen la captura, sacan la foto, porque esto es como si sacáramos la foto y después la vamos a imprimir, ¿sí? Y ahora por ejemplo, abrimos un documento y es acá en donde nosotros vamos a ver la imagen, ¿sí? Entonces, es acá en donde yo voy a poder darle vida o traer la imagen, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Si ya presioné la tecla IMP, lo voy a traer a través del pegar, ¿sí? Entonces, automáticamente, ahí ya me muestra a mí la captura de la pantalla, ¿sí? Esto es lo mismo que obtengo cuando hago la captura del celular. Nada más que hay que hacer un pasito más.
¿sí? No me genera automáticamente la imagen, sino que yo la tengo que decirle dónde la va a guardar y dónde la quiero pegar, ¿sí? Si ven bien, ahí yo ya tengo la captura de pantalla de mi escritorio, y esa es una de las formas, utilizando el teclado, ¿sí? Siempre tienen que tener en cuenta ubicarse en el teclado, por ejemplo, cuando vayan a rendir el examen, ubicarse en el teclado de la compu de allá del laboratorio, ¿sí? Entonces, ustedes siempre recuerden F12, al lado está la de capturar pantalla, y después me tengo que ir al pegar, ¿sí? Bueno, esa es una forma. Windows se ha ido actualizando y nos ha dado otra forma de capturar pantalla, ¿sí? Que es con una herramienta que se llama recortes. Si la buscamos acá, aparece la herramienta, ¿sí? Nosotros hacemos clic derecho, o sea, le hacemos clic, y ¿qué va a pasar con esta herramienta? Esta herramienta me da distintas opciones para hacer la captura de pantalla. Y una de esas es dándole nuevo, ¿sí? Le damos nuevo y automáticamente mi pantalla va a cambiar de color. Generalmente se pone, en este caso en mi computadora, yo ahora actual, la estoy viendo como con un manto blanco. Hay a veces que no se ve bien definido el manto blanco, sino que se ve como más claro el color y nada más. Pero siempre cuando yo activo el nuevo, aparece algo un poquito más raro en la pantalla, ¿sí? Alguna disminución de color o algún manto blanco, como les digo. ¿Qué me va a permitir ese nuevo? Si yo saco el mouse, el puntero de acá, me va a cambiar el puntero a una más, a un símbolo más. Como ven ahí, si vuelvo acá, me cambia el puntero. ¿Qué va a permitir este puntero? Utilizarlo como si fuera una tijera, ¿sí? Entonces, yo hoy en día en el examen le digo, muéstreme su papelera de reciclaje y dígame si está ocupada o no. Entonces yo voy a venir, cuando usando la herramienta recorte, voy a venir y directamente voy a hacer un clic acá donde tenga la papelera, y voy a decir, voy a recortar solamente esto, porque la profe me ha dicho que necesita solamente ver la papelera de reciclaje. Entonces, automáticamente hago el clic y empiezo a deslizar sobre todo lo que yo quiera recortar, ¿sí? Ahí yo les amplío para mostrarles nada más. Pero en este caso, si fuera el ejercicio de mostrar solamente la papelera de reciclaje, recorto solamente eso. Y automáticamente me extrae, como en una imagen más chiquitita, lo que yo acabo de recortar, perdón. Entonces, voy al Word, entonces ahí a la profe le voy a mostrar mi papelera. En este caso, ¿cómo está la papelera? Llena, ¿sí? Entonces yo después le puedo decir que vacíen esa papelera y la muestren vacía también. Distintos ejercicios. O, por ejemplo, les puedo decir que me muestren una carpeta y un acceso directo, como está ahí. Entonces, voy muy específicamente a lo que necesito mostrar con la herramienta recortes. Eugenia, perdón. Decime. Quiero aclararles, chicos, que la herramienta de recorte es muy importante porque la mitad del examen casi es Windows. Y todos los ejercicios de Windows en el examen se demuestran con captura de pantalla. Así que es muy importante que aprendan a utilizar la herramienta de captura y de recorte. Una alumna consulta, dice que su notebook que tiene Windows 11 no tiene esa tecla. Dice, ¿cómo captura la pantalla? El Windows que tenga la notebook no depende de que tenga la tecla. La tecla la deben tener todas las computadoras, prácticamente es una tecla estándar del teclado. La tecla se puede llamar IMP PNT, bien, en las notebooks con teclado en español,
Y si tiene el teclado en inglés, la notebook, puede que la tecla se llame la abreviatura de print screen, que es PTR SRC. ¿Bien? Perdón, SCR. Ese es el, ajá. PRT SCR, ese sería también el nombre posible para esa tecla. Bien. Si no, a veces dice impant. Bien. O sea, como Exacto. bastante obvia el nombre. Sí, la verdad que es obvio, pero si uno no se da cuenta, por ahí cuesta encontrarla. A mí me ha pasado el teclado que lo usaba por primera vez, ¿y esto de dónde, de dónde, de dónde? Claro. Em, Después, otra cosa, la impresión de pantalla con la tecla, bien, es como la alternativa más sencilla, pero por ahí no es la más práctica para después pegar o demostrar que hice determinada cuestión en la compu. La claro, herramienta de porque, recorte tiene otra ventaja, que me permite, una vez que yo hago el recorte, puedo entrar a editarlo con un lápiz, ¿bien? Y entonces resaltar alguna particularidad que a mí me interesa resaltar y demás. Entonces la claro, herramienta de recorte es como más apropiada por ahí para el examen, o les puede exacto. resultar más utilidad en general, ¿no? Les quería hacer referencia a que veamos las dos imágenes de cómo yo veo el ejercicio resuelto con una captura de pantalla con el teclado, ¿sí? Yo tengo que irme a este extremo, hacerle un zoom para ver si la papelera de reciclaje estaba llena o no, por ejemplo. Si no, si tengo resuelta con el recorte, yo directamente yo ya sé cómo está la papelera de reciclaje. Les muestro, o sea, me hago referencia a ese ejemplo, ¿sí? Siempre voy a estar demostrando más detalladamente con la herramienta recortes que con un simple con una simple captura de pantalla con la tecla, ¿sí? No está mal o sea, no está mal que usen una captura de pantalla simple, pero bueno, lo óptimo o lo mejorcito, digamos, que es usar las herramientas recortes. Eso también va a ir dependiendo mucho de cómo cada uno se acostumbre, ¿sí? Es muy personal. Bueno, ¿qué más queda? ¿Alguna cosita ahí? ¿O sigo? No, no, estamos bien. Estoy mirando ahí el alumno, la alumna que preguntó recién me ha compartido el teclado. Estoy mirando Ah, que probablemente no veo bien el hecho zoom, pero aparentemente en la función F12 está la captura de pantalla. Si no, hay que ver, seguramente hay con una combinación de teclas, también se puede hacer captura de pantalla. Yo lo voy claro, a hay investigar ahora y una, les digo. claro, capaz que está con la tecla función, ¿viste? Y veo que en el F12 unas letras que no alcanzo a leer en la imagen, pero que pueden llegar a ser imprimir pantalla. Bien. Pero sí es cierto que tiene un teclado ultra resumido, digamos. Hay toda una parte, además de... Ah, bien, insert. No, entonces no, ya le voy a poner por el chat la combinación de teclas, porque sí es cierto, le faltan muchas teclas que los teclados habitualmente sí tienen. ¿Las notebooks del gobierno son? ¿Escuché bien eso? No, no dice que sea el gobierno y no parece tampoco, pero no Mm, tiene teclado numérico, tampoco, ¿cómo se llama? Tiene algunas teclas que habitualmente podrían estar a la derecha, como el MIDI y demás. Como que es un teclado minimalista. Estaba mirando el mío, que es de una notebook chiquitita de 14, pero no, el mío tiene, bueno, habría que ver el teclado particular. Eso sería la parte de capturas de pantalla. Nosotros en el examen tienen que aprender a hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el examen
nosotros pedimos todos los ejercicios, como dijo el profe, demostrados a partir de capturas de pantalla. Yo puedo pedirles que modifiquen el fondo de mi escritorio, ¿sí? Una vez que lo modifiquen, le tienen que, o sea, me tienen que mostrar a mí cómo está originalmente, una vez que ustedes realizados el proceso de cambio de fondo de pantalla, después me tienen que mostrar a mí cómo quedó el cambio, ¿sí? Entonces, siempre voy a estar trabajando en demostrar mi ejercicio a través de la captura de pantalla. Así que es muy importante que lo aprendan a hacer. Practiquen, pónganse con el recorte ahí en Word cuando tengan un tiempito libre y empiecen. Ah, mira qué bonito. No, a ver. Ah, mira que esto. Oh, qué bonito. Ah, si saco acá, si saco allá, si. Por ejemplo, yo les estoy solamente enseñando a recortar. Pero acá, miren, tienen un lápiz en la herramienta. Entonces, acá con el lápiz, ¿sí? O por ejemplo, con el lápiz puedo hacer doble clic, puedo resaltar. Todo esto, todas estas cositas se las dejamos a ustedes para que intruseen, como se suele decir. Y ahí van a ir conociendo la herramienta, ¿sí? Así que los invito a que se amiguen, o por ejemplo, acá, cuando hacemos la captura principal, la grande con el teclado solamente, me voy a formato, presiono la imagen, a ver, quiero agrandar un poquito, ahí, presiono la imagen y automáticamente me aparece acá, herramientas de imagen. Si voy acá, me dice recortar, ¿sí? Entonces acá yo también voy a, cuando me posiciono en los extremos, me aparece una parte azul que es en donde yo voy a poder recortar. ¿Qué me dice eso? Que voy a poder recortarlo así, a la imagen la voy a poder recortar así. Y esa otra forma de intrusiar, ¿sí? Cualquiera de las dos formas que les hemos estado mostrando, ahí vuelvo a la pantalla original, está bien, ¿sí? Por eso los invito a que ustedes generen sus propias capturas de pantalla. Si yo me posiciono acá, voy a hacer una captura de pantalla con la tecla y me voy a la última parte de Word y me va a traer esta imagen. Si yo me abro esto y hago una captura de pantalla, ¿sí? Con el teclado, hago un Enter acá para separar, me va a traer el PowerPoint, ¿sí? No quiere decir que siempre que yo hago una captura de pantalla con la tecla, me va a mostrar el escritorio, ¿sí? Eso quiero que lo queden en claro. O, por ejemplo, si yo necesito parte de acá y quiero usar la herramienta recorte, es obvio que tengo que tener la presentación en primer plana para hacer el recorte, ¿sí? Me voy acá a nuevo y, por ejemplo, yo necesito que me muestren esta parte, nada más, ¿sí? Entonces vengo acá y voy al Word y la pego. Siempre tengo que tener en ejecución lo que yo necesito capturar, ya sea con la captura de pantalla del escritorio, del teclado, bien digo, con la tecla, o con la herramienta recorte, ¿sí? Eso sería básicamente para que aprendan a hacer las capturas de pantalla. Y así poder demostrar todos los ejercicios que nosotros les brindemos en el examen. Después de esto, a ver, voy a ir cerrando, ¿no? Después de esto ya deberíamos entrarnos a lo que es el explorador.
Bueno. El explorador de archivos lo voy a tener generalmente Eugen, ubicado, ¿sí? nos quedan 4 minutos. Ah, bueno, les muestro la ubicación en que se... el explorador o el concepto principal nada más. El explorador de Windows es como si yo tuviera en primer plano lo que es todos mis discos de almacenamiento, o como si yo tuviera todas las carpetas que tiene mi computadora para guardar archivos, para guardar música, para guardar imágenes. Si no se ubican mucho, relacionen mucho con el celular, ¿sí? Vieron que en el celular tenemos generalmente la mayoría que tiene Android tiene una carpetita que dice archivos, y es como que yo voy indagando ahí en esa carpetita todo lo que tiene mi celular. En este caso, no es una carpetita archivos, sino que se llama explorador de Windows. Ese explorador lo voy a encontrar la mayoría de las veces en la barra de tareas, que es el icono amarillo como una carpetita, ¿sí? Si no, lo voy a encontrar también por acá, o por acá, o por acá, por todas las veces que nosotros lo hemos tenido las opciones de buscar. Si yo hago clic ahí, me va a mostrar todas nuestras carpetas, ¿sí? Estas carpetas que dicen acá son las predeterminadas por defecto que trae cada uno de los sistemas operativos, ¿sí? Ya vamos a ir viendo en la próxima clase todo lo que es esto, cómo ordenar, cómo agregar archivos, cómo sacarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la semana que viene quedaría todo esto y analizarlo bien en detalle. Pero ¿qué nos va a permitir a nosotros a tener un poquito más ordenados nuestros archivos? Podemos usar las carpetas predeterminadas que trae por defecto el Windows, o también vamos a poder crear nuestros propios ordenamientos o nuestras propias carpetas, ¿sí? Y bueno, y ahí quedaría si no avanzamos más y cortamos este tema, ¿sí? Perfecto, Eugen. Muy bien. Muchas Bueno, gracias. Chicos, no sé si quedó alguna duda, la quieren poner en el chat, algún tema de los que vimos hoy o de la clase pasada, que alguien que haya repasado la clase y que le haya quedado alguna duda. Recuerden que estas clases quedan grabadas, las compartimos en el campus. La clase que viene tenemos que hacer eso, tenemos que entrar al campus. Si alguien no está matriculado, necesita ayuda para matricularse, me escribe por privado, por WhatsApp. Y o si necesita el código de la materia para matricularse, también me lo pide por WhatsApp. Lo que necesiten para poder acceder a los contenidos de la materia, me avisan. Las clases, además de quedar grabadas en Zoom, las subimos después a YouTube, ahí en el canal de YouTube que está en el asunto, la descripción del grupo. También pueden acceder al material ya de la presentación de la materia y de la primera clase. Nos vemos el miércoles que viene a la misma hora, 17:30. a la misma hora por el mismo canal. Nos estamos viendo. Hasta luego.